En esta ocasión, amigas y amigos, a través de Migrante, esta es tu voz. El resumen ejecutivo del 26 de enero. Las notas más importantes en la República Mexicana. Por ejemplo, en uno de los diarios de mayor audiencia, la Cuarta Transformación fija reglas claras a los estados para la adquisición de vacunas. Este es un proceso que implica la participación de la COFEPRIS, que es la agencia del sector salud en México, responsable de aprobar, de acuerdo con sus rigurosos protocolos, qué vacuna es funcional o no, inmersos en tiempos de la endemia. Así que la IP tendrá todavía tiempo para mostrar a COFEPRIS, requerirá tiempo, si puede o no en su momento proveerlas a la población. El costo promedio de vacuna es de 14 a 21 dólares. Sputnik, de la cual hablaremos más adelante, así la vende frente a Pfizer, AstraZeneca y Oxford, entre otras. Amplían vacunas, otro espacio, pero no es suficiente. Actualmente solo 600,000 vacunas, casi 700,000, tal vez al fin de febrero llegaríamos al 1.200.000, de una población de 140 millones. Como lo verán más adelante en las cifras confirmadas por el INEGI, es difícil poder en todo caso responder a la condición que demanda nuestra población. Y entre otras cosas, el subsecretario para la Prevención de la Salud, López-Gatell, el canciller Marcelo Ebrard y la secretaria de Economía se mantienen confinados después de que el presidente López Obrador tuvo una febrícula. Esto por el viaje de fin de semana a Nuevo León y toda el pasaje de Aeroméxico que viajó con el presidente, pues fue informado de esta condición para que tomen ellos las medidas adecuadas. Acordaron López Obrador y Putin masivo envío de la vacuna rusa. México lo aseguró en el mes de octubre del año pasado, después de que la Cancillería mexicana inició las gestiones para adquirir la vacuna Sputnik, que hace honor al primer satélite que la ex Unión Soviética lanzó al espacio sideral en búsqueda de mantener el dominio sobre Estados Unidos, que fue por un espacio solamente. Y no, me equivoqué en la cifra de mexicanos, de acuerdo con el INEGI. Me parece un poco no muy precisa la cifra, pero el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, afirma que somos 126 millones de mexicanos. Realmente esto contrasta con otras cifras y también con las reportadas por el INEGI en 2020 con relación a las defunciones vinculadas con el caso de la endemia, que tomó su primera víctima formal en febrero del 2020. Hay signos de cansancio en la recuperación. Eso es una alerta para la economía mexicana, que pondrá a pensar a la Secretaría de Hacienda sobre fórmulas para mantener el crecimiento de la economía mexicana. Y la producción de crudo en su peor nivel de los últimos 41 años, desde que el presidente extinto López Portillo anunció los descubrimientos del pozo Ixtoc en Campeche, pues esta cayó a su más bajo nivel en 41 años. Y un tema en la República Mexicana que es permanente es el del oxígeno. Un tanque de oxígeno se vende en 18 o 22 mil pesos según la fuerza o las leyes de oferta y demanda, lo cual es despiadado por parte de los proveedores de oxígeno. Pues ellos lo entregan al pequeño, mediano comerciante locatario y ellos lo entregan a la población abatida por la pandemia. Clonan la imagen de las fuerzas de seguridad, lamentable porque las filtraciones siguen en este país. Y el trimestre más letal ya son 150,000 decesos, informa el periódico La Razón. Es importante citarlo porque estos 150,000 usted los debe multiplicar por 7 y le da realmente la cifra de defunciones en la República Mexicana a propósito del COVID. Las
la pandemia pues dejó muy mal a las farmacéuticas, a las farmacias en la República Mexicana. No tienen, vaya, ni siquiera oxímetros. Usted va, por ejemplo, a la farmacia del ahorro, que es una cadena nacional de farmacias, y le dicen, pues no, si usted quiere comprar no tiene pilas, y le venden uno usado, mal hecho, y pierde usted 300 o 400 pesos en la compra de un pésimo oxímetro, importantísimo en estos tiempos. Y el contexto en la información es que el presidente amarró con Rusia 24 millones de vacunas en este mismo periodo. El narco se viene posicionando en México, particularmente en entidades como Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán, Veracruz, entre otras. No revelarán ni un dato clínico del presidente López Obrador. Este es un asunto privado, resalta otros medios nacionales. La información se concentra entonces qué figura aplica en la eventualidad que el presidente no regresa a su cargo. Eso se descarta. Los primeros informes médicos que presentó la secretaria de Gobernación, quien asistió a la mañanera del presidente López Obrador, afirman que hay un proceso claro de recuperación, sin olvidar que el licenciado López Obrador en el 2015 fue sometido a una operación quirúrgica de corazón y es hipertenso, pero es un hombre que también mantiene una condición importante. Ha caminado, ha recorrido los 2.240 municipios que hay, 2.400 municipios que hay en la República Mexicana, desde que fue candidato al gobierno de Tabasco en el año de 94, y antes en el 88. En 88 López Obrador contendió por primera ocasión por esa entidad y fue desplazado de la Quinta Grijalva entonces, que era la sede de los gobernadores del estado de Tabasco. En el 94 realizó un éxodo caminando desde Villahermosa a la Ciudad de México, donde fue recibido por el secretario de Gobernación Esteban Moctezuma, y se habló de la posibilidad que López Obrador asumiera el gobierno de Tabasco una vez que la federación forzara la dimisión de Roberto Madrazo, que era el gobernador en funciones. Madrazo se ancló y con el apoyo del grupo Atlacomulco, el profesor Carlos Jan González, para ser específico, quien conoció a su padre, Carlos Alberto Madrazo Becerra, se quedó ahí en el Palacio de Gobierno de Tabasco, y López Obrador no asumió ese encargo, aunque él comprobó que Madrazo gastó, erogó 150 millones de dólares en la campaña para gobernador de 1994. Una parte de ese fondo llegó del empresario bananero Carlos Cabal Peniche, Carlos de Jesús Efraín Cabal Peniche, quien ahora participa activamente, o lo hacía, en la adquisición de una línea aérea nacional. Pero López Obrador, en fin, no pudo ganar el 94, y del 94, 2 años después, pasó a las filas del PRD en un proceso en el que dejó atrás a Eberto Castillo y otros candidatos. En el 96 y 97, López Obrador, como presidente del PRD, coadyuvó a la victoria de Cuauhtémoc Cárdenas en la Ciudad de México, y también los gobernadores Zacatecas y Baja California Sur, Leonel Cota en el segundo caso, y Zacatecas Ricardo Monreal. Con ellos estableció un contacto cercano. A Leonel Cota lo hizo dirigente del PRD en su campaña presidencial del 2006, y a Ricardo Monreal el coordinador de la campaña del 2012, en la que López Obrador cayó ante Enrique Peña, si esto así se puede considerar. Así, de esta forma, es como el presidente ahora de México inició su éxodo, y por eso le sostengo a usted, el presidente tiene salud, desde luego que es encomiable, porque sabe caminar, le gusta hacerlo, y ya lo ha hecho de Tabasco hasta la Ciudad de México, reclamando o acusando un fraude electoral en ese mismo periodo. Y en la conferencia matutina de hoy, pues, se observó una secretaria de Gobernación, tal vez sorprendida por la magnitud o el reto que implica para ella presentarse en el primer foro nacional de la televisión. No siempre hay un rating elevado ahí, pero
cuando hay un debate en los temas de interés, pues sí incrementa la audiencia de la mañanera. La doctora Olga Sánchez Cordero, como ustedes saben, fue ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en el proceso de desafuero de Andrés Manuel López Obrador, en el caso del Encino, esto allá cuando corría el año 2004, debido a que el gobierno capitalino se opuso y expropió un predio que daba un hospital en la parte suroriente de la Ciudad de México. Entonces ella votó en contra del desafuero, ganó el malestar de los ministros de la Corte, y con el tiempo se fue denominando como una ministro proclive cercana al presidente o candidato López Obrador. Y ya en esta contienda presidencial del 2018, pues el presidente la ubicó como candidata al Senado, un par de meses, un mes solamente, se desempeñó como senadora de la República y dejó acéfala esa posición para ser nombrada por el presidente como secretaria de Gobernación. El tema es que la Secretaría de Gobernación pues fue desmantelada y no tiene la fortaleza que caracterizó a Miguel Osorio Chong, ahora bajo la lupa de la Fiscalía General de la República por casos de desvío de recursos en el tema de Odebrecht y la posible puesta de la planta de la refinería allá en Hidalgo cuando él fue ejecutivo estatal. Grandes rasgos es lo que ocurre a propósito de no revelarán ni un dato clínico de López Obrador Andrés Manuel, porque este es un tema privado, así se expresó la autoridad competente. Y se habla que este lamentable contagio del presidente le permite y ofrece el tiempo necesario para pensar en ajustes a su gabinete. Hay secretarios de gabinete que pasan inadvertidos, la lupa apunta a algunas dependencias específicas y al mismo tiempo, de manera conjunta, como leíamos hoy en los medios impresos, prepara con el fiscal general de la República los expedientes para presentarlos frente a la elección intermedia próxima y persuadir así a los electores, de acuerdo con la oposición al presidente, de que Morena es la opción para que asegure la mayoría en la Cámara de los Diputados al presidente López Obrador y con ello un proceso de sucesión 3 años después, sin forcejeo, y en el que hay hasta este momento dos finalistas visibles: la ciudadana jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, y el canciller Marcelo Ebrard Casaubon. Hasta ahí puede usted contar al total de aspirantes para la sucesión del 2024 en la presidencia de la República. Y sobre el tema de quiénes podrían ser consignados, pues se habla de funcionarios del área de comunicación social de Enrique Peña Nieto, Roberto Callejas, David López, quienes están en la mira después de una denuncia de un empresario de medios estadounidense o latino que aseguró estos funcionarios solicitaron apoyo para la cobertura de su candidato presidencial en 2012 y al final pues presentaron omisiones respecto a la solicitud de pago del empresario de los medios de la Unión Americana, México Latino para ser específico. ¿Y quién más puede caer en este proceso? Pues hay 3 exsecretarios del gabinete de Peña, quienes están en la mira, como Antonio Meade Curribeña, quien fue el candidato presidencial, fue secretario de Relaciones Exteriores, fue secretario de Desarrollo Social, entre otros casos. Esto es a grandes rasgos el resumen. El tema para México es la vacuna, y la vacuna y su aplicación en el corto plazo no se ve ahora. Now I will try to summarize, ladies and gentlemen, the most important issues that we have delivered to you during our national summarize. We're talking about worldwide, overseas. Former President Trump is facing his possible impeachment, and it will take place probably next Tuesday. It all depends on how
the Democratic majority in the lower house and its majority, because Democrats has two seats over Republicans. It all depends on that. So at the end, we'll see if Trump can avoid his impeachment, because if the American Congress finds that he committed many felonies as not paying taxes, lying to his voters, and particularly trying to say that the former U.S. presidential election was stolen by Biden, those are enough proofs that he must be sent to jail, according to what we have read at the editorial from the New York Times. Talking about Mexican politics, since President Lopez Obrador got infected with the COVID-19, many people, his rivals particularly, thought that this COVID will damage him deeply, but that's not true. President Lopez Obrador has a good health condition. He has been walking all around the Mexican Republic since he tried to get the Tabasco gubernatorialship in 1994. He at the end couldn't make it because the governor Roberto Madrazo has a support from politicians within the state of Mexico, and that is why, though the Interior Secretary Esteban Moctezuma and President Zedillo himself called for Madrazo to step down, he says, no, I will stay here as the governor because I was elected by my people. That's one important issue. Lopez Obrador will overcome easily the COVID infection. Second important issue regards to the oncoming midterm elections, and with Lopez Obrador's news about his COVID-19. He wants, certainly, President Lopez Obrador to punish hard those officials who worked close to President Peña Nieto, his predecessor. And there are at least three secretaries, former secretaries. One will be the former Interior Secretary, former Attorney Secretary, and former Transportation Secretary as well. Those other officials that belongs to Peña Nieto executive power, his press officials has named both of them, Roberto Callejas and President Peña Nieto's main speaker, David Lopez. Both of them have been investigated by Mexico's Attorney Department, and they could probably be sent to jail, but that will happen on the eve of the midterm elections. So those are the main issues we try to summarize to you. Hope you can follow us through Así lo dice Lamont, Migrante, esta es tu voz. Have a good day, and if you can, stay at home.